Hola. 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 ¿Le dijiste que entre? ¡Hola! Mándale el link otra vez a este. Bueno, se lo puedo. Ahora es el momento. Aprovecha. Que ya comenzó a grabar en vivo. Déjame yo compartirlo. Y le metemos. Aquí no me aparece en vivo. Nada, se supone que estamos en vivo. Yo no me aparece aquí. Buenas tardes, Corillo. Espero que estén bien. Ahora mismo no sé quién es, si hay personas conectadas, pero vamos a empezar porque ya estamos tardecitos. Déjame intentar compartirlo. Pero Yo nada. aquí sí que sale compartiendo, ¿eh? Ya se ve, ya lo vieron en la página. Ahí me sale como que Miguel Ángel García Rodríguez está actualmente en directo, sí. Ok, pues si quieres ya ahí lo puedes tú coger y lo puedes compartir en tu página A mí también. Si lo quieres. Pero nada. Ya Natalia me lo compartió. Eso se escucha medio feo acá en Puerto Rico, pero no, yo no lo veo acá. Yo quiero verlo para poder ver lo que la gente pregunta y todo eso. No, déjame tenerlo aquí entonces en el celular. Corillo, les voy a pedir disculpas a las personas que estén viendo, ¿no? Tenemos problemas técnicos como siempre, no sé manejar 100% todavía. Ahora ya estamos aquí. Sí. Ya aquí por lo menos, de aquí lo puedo ver. Déjame bajarle el volumen y ya. Bueno, buenas tardes, Corillo. Siguiendo la misma tónica de los sábados anteriores, que hemos estado haciendo pues varios live en varios sábados corridos. En esta ocasión, pues vamos a estar hablando, como había compartido el flyer que puse, sobre el capitalismo, un análisis del capitalismo, desde otras perspectivas, ¿verdad? En la otra ocasión estuvimos con José Manuel hablando sobre el capitalismo también y el socialismo. La vez anterior también llegamos a tocar el tema del capitalismo y del socialismo. Ha sido un tema bastante redundante, ¿verdad? En esta ocasión, José Manuel me recomendó a Carolo Valdivia, ¿verdad? Lo estoy diciendo bien. Perfectamente. No nos conocemos, nos estamos conociendo ahora personalmente, o sea, hemos hablado por el Messenger, pero no habíamos tenido la oportunidad de conocernos. Ahí está José Manuel. Y como otras ocasiones, que ha estado en diferentes charlas conmigo, José Gil Corón, que el hombre sabe de todo. José es el duro, de verdad. Este hombre lo mismo le metemos a la teología, que lo mismo le metemos a la política, que lo mismo hablamos de comida o de cosas naturales. Pero nada, los dejo, Carolo, si quieres presentarte, como te había comentado ahorita. Bueno, voy a hacer una presentación rápida. Yo soy sociólogo soy sociólogo por la Universidad Complutense de Madrid, me especialicé en análisis de datos y trabajo como analista de datos en Avas, que es una multinacional, una agencia de medios, y previamente estuve trabajando en Finlandia y en Ecuador en evaluación de políticas públicas, pero al final me decanté más por mercado privado por una cuestión de supervivencia. Casi todo el mundo está en esa. Y nada, esa es Los artistas terminamos a veces en esa, mucha gente, esa es parte de... Y José, que se ha presentado un montón de veces, pero te puede presentar otra vez más, no hay problema. Pues, nuevamente José Gil Colón,
con formación en el área teológica, las relaciones laborales y las ciencias políticas. Estoy gerenciando unos proyectos ahora mismo. José, disculpa que te moleste, se escucha bajito. Es que tengo el micrófono. ¿Ahora se escucha mejor? Ahora sí. Muchísimo mejor, sí. Sí. Listo para la batalla. Bueno, no sé cómo... y bueno, pues esas son mis áreas y hoy que entramos a la discusión del capitalismo en las diferentes vertientes y las características tanto nacionales como geopolíticas en cuanto a las diversas naciones que vamos a tocar como tema. Saludos a todos. Pues sí, como volviendo a repetir, ¿verdad? Vamos a estar hablando sobre el capitalismo. Le hago una invitación a todos los que se puedan conectar, ¿verdad? O que lo vean luego, que si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún interrogante, ¿verdad? Pueden hacerlo. Para mí esa es la dinámica predilecta, ¿verdad? La conversación sería perfecto que todo el mundo pudiera entrar y salir, ¿verdad? Pero no es la realidad, además de que también se volvería como decimos aquí en Puerto Rico, un gallinero quizás, pero sí, a mí me interesa mucho esa retroalimentación. Sin más preámbulo, vamos a dejar a que Carolo vierta su tema, ¿verdad? Que realmente esta vez va a ser bastante libre. Y nada, vamos a hablar, yo le estaba diciendo que podíamos hablar sobre el capitalismo de Estado, ¿verdad? Y de la situación actual China, ¿verdad? Y también de la misma situación de Venezuela, cómo ellos han manejado desde una base socialista, ¿verdad? El capitalismo, cómo han bregado su economía. Y nada, te dejo a ti, que tú eres el que sabe de eso, Carlos. Bueno, a ver, yo sí que tengo cierta especialidad en temas sobre todo de estructura social, análisis de mercados laborales y sobre todo de desarrollo histórico a nivel de modo de producción. Y fundamentalmente una de las cosas que siempre me chocan en los análisis, y esto es más como hacer una reflexión desde hacia adentro, ¿no? Desde un poquito las perspectivas de izquierdas, que siempre de alguna manera acabamos confluyendo porque nos acabamos identificando en ciertas cosas. Pero fundamentalmente la principal crítica es como un establecimiento de cómo se pasan los modos de producción o cómo se cambia el sistema, ¿no? Y hay una idea casi, por así decirlo, un poco religiosa en el sentido de que parece cuando hay una etapa en la que se acaba el capitalismo, llega el socialismo de repente y si no se da esa etapa no se cumple con el proceso, ¿no? Es como una etapa cíclica y de hecho pasó en un momento histórico y ahora está sucediendo. O sea, la cosa es que las etapas no son, digamos, no hay una línea en la que salta y pasas de un sistema económico a otro. Hay procesos, de hecho, hasta que llega el capitalismo sabemos que son muchos siglos que pasan desde los primeros procesos de acumulación originaria, todas las leyes que se empiezan a dar de cercamiento de los terrenos comunales, cómo se contesta eso a lo largo de un proceso muy largo. Por eso también creo que cuando tenemos que analizar el capitalismo en un sentido de cómo podemos superarlo, tampoco entendemos muy bien por qué criticamos al capitalismo, porque muchas veces se le critica desde una vertiente casi identitaria, en el sentido de casi como un estilo de vida, ¿no? Que se critica el capitalismo desde una especie de sentido de vida cuando realmente si tú lees a Marx o basándote en el marxismo, no puedes criticarlo por eso, sino porque de hecho simplemente tienes que irte a la página 2 del Manifiesto Comunista en el que él alaba lo que genera, de que el capitalismo supera al feudalismo en el sentido de que soluciona la escasez de facto. Que hay suficientes alimentos para todos, hay suficiente infraestructura para producir lo que se pueda producir, pero ¿cuál es el problema que radica aquí o cuál es la crítica que se hace al capitalismo de manera general, ¿no? Y voy a terminar con esto para dar paso a... la crítica que se hace no es un problema de que el capitalismo soluciona el problema de la escasez, en el sentido de que aplica técnicas productivas y desarrolla una acumulación de capital que permite esa innovación a nivel técnico, pero lo que genera problemas es que no hay racionalidad en el modo de producción. Y aquí me explico. No racionalidad porque no hay un control de manera racional de qué se produce y por qué se produce.
veamos, es decir, que cada año se produzcan tantos números, tantos teléfonos, tantos celulares, como decís allá, ¿tiene algún sentido a nivel de racionalidad? No. ¿Qué pasa? Que al final siempre caen ciclos en el que de repente hay una caída, el stock no vale nada, caen los precios y se generan crisis económicas, de una manera muy sencilla. Por eso la crítica que se hace desde el marxismo, desde Marx, hacia el capitalismo no es tanto que nosotros queramos acabar con el sistema, no. De hecho, hay una parte en la que tienes que desarrollar el capitalismo, las fuerzas productivas, para poder luego llegar a pasar al socialismo. El problema es que tenemos que empezar, y ahí recomiendo lecturas de Paul Cockshott, que es un economista escocés muy bueno que habla de cibercomunismo, y también del proyecto OGAS que se hizo en la Unión Soviética, que no se llevó a cabo. Y ahí también entraremos en un poco de geopolítica y por qué la Unión Soviética no pudo llevar a cabo muchos planes por la militarización, por el contexto geopolítico que tenía. Pero fundamentalmente creo que es eso. El capitalismo tiene una cosa muy buena, que es la eliminación de la escasez de facto. Es decir, cuando vas a un supermercado sabes perfectamente que hay alimentos de sobra, que hay casas de sobra. ¿Cuál es el problema? Que la manera que tiene el sistema económico de generar la producción y de distribuir aquello que produce es ineficiente porque genera gente sin casas, casas sin gente y crisis inmobiliarias que realmente se dan en un proceso que no tiene ningún sentido. Es decir, es absurdo, no tiene ningún sentido esos procesos. Entonces, la crítica es no al capitalismo en un sentido identitario, digámosle sí, pero hay que empezar a racionalizar esa producción, que es lo que lleva al final al socialismo. Y es un proceso histórico que puede durar 100, 200, 300 años. Y en esas lecturas es donde los chinos quizás han hecho lecturas mucho más amplias, independientemente de que podamos diagnosticar que están correctos o no. Pero la lectura de que es un proceso largo hasta llegar a ese nivel de racionalización de la producción, como establece, por ejemplo, Paul Cockshott en su libro Cibercomunismo, que es un libro maravilloso. Y discúlpame, al final, si lo puedes compartir sí, yo compartiré para todo, que la gente, sí. Porque la última vez lo hicimos también así, los libros que yo utilicé, los compartí para que las personas que estén interesadas... Sí, sin problemas. Y bueno, esa es simplemente esa crítica final de que para mí no es un problema de no al capitalismo. Yo digo sí al capitalismo, abracémoslo en ese sentido, pero tengamos en claro en qué es lo que falla y cómo se corrige a través de una figura que es el Estado. Luego no voy a debatir en cómo se conquista el Estado, eso creo que toca. Lo que tú quieras decir al final es que una política intervencionista del Estado es lo que manejaría, lo que racionalizaría las formas de producción. O sea, una forma de producción que el Estado decida con lo que está haciendo más o menos China, aunque China ha liberalizado también ciertos aspectos económicos. José, ¿qué tú opinas sobre eso? Bueno, lo que pasa es que no entendí en cuanto al término de control de producción, que el capitalismo está dirigido hacia una fundamentación de oferta y demanda, donde la gente compite, los productores compiten en virtud de las ofertas y se escucha un chililín bajito, José, si puedes pegártelo, a los nichos ahora se escucha ahora mejor. Sí, perfecto. Se acoplan a los nichos de mayor ganancia y es cierto lo que está diciendo Carolo. Se me ocurre ahora mismo pensar en el caso de Jack Ma y el control que hace el Estado chino en cuanto a qué se va a producir, cómo se va a producir. Bueno, no cómo se va a producir. En China hay una libertad, yo creo que bastante amplia en cuanto a los métodos, en cuanto a la metodología de producción. Ahora, dirigida hacia una cuestión más pragmática en cuanto a las necesidades de la gente, ¿no? Los chinos tienden a ser más pragmáticos en cuanto a lo que es filosofía materialista. Ellos hacen lo que funciona, no se van por los dogmatismos políticos por los que nosotros tradicionalmente peleamos aquí. Sí, es que es otra cultura, es una cultura totalmente distinta y a veces juzgarla bajo nuestros estándares, bajo los estándares occidentales, porque nosotros, aunque seamos caribeños, los que siempre estamos leyendo son autores y filósofos occidentales. Pero es bien pensada desde
mismos inicios. O sea, el socialismo chino es una cosa muy diferente a lo que se planteó en la Unión Soviética, debido a que ellos, pues, China, a ver cómo yo explico esto, China no tenía una burguesía, desde donde los socialistas chinos plantearan las mismas cuestiones políticas que planteaban los rusos. Era un campesinado enorme. Y China no partía de unos elementos de industrialización como existían en la Unión Soviética, sino que China, pues, caramba, ahí está la historia. China parte de unos regímenes feudales en las regiones, y por eso es que Mao repiensa el socialismo con las características. Ellos, los chinos, necesitan construir, necesitan pasar, como ahorita estaba diciendo Carolo, por el proceso. Cuando Carolo habló de los procesos que se cortaban y comenzaban, y bueno, desde aquí terminamos la etapa del capitalismo y comenzamos el socialismo. China necesita establecer una burguesía china. Y eso, en mi opinión, es pues lo que se está haciendo ahora. Y yo digo que funciona porque tú tienes un sistema ahí que luego después de esas disputas de la banda de los cuatro y todo lo que históricamente pasó allí, cuando Xiaoping adquirió el poder, tú vas a ver que sufrieron una transformación industrial y tecnológica que no la ha sufrido nadie en el globo terráqueo. O sea, a ellos lo que a Inglaterra, que lo hizo rápido, le pudo tomar un siglo. Yo creo que a los chinos le tomó 30 años. Pero eso se hizo muy bien pensado y dirigidamente pensado. No es una cosa que, como mucha gente cree, que fue como a la ligera y a lo loco, ¿no? Fue un elemento extremadamente pensado y que continúa hasta ahora. Y que Mira, funciona. José Manuel dice que no sé si lo están leyendo, que la USSR tuvo que desarrollarse en un contexto de guerra, ¿verdad? Totalmente y en de un acuerdo. contexto Sí, de totalmente. extrema, permanente, que militarizó las estructuras del Estado. China no tuvo ese problema, es real. No, cierto. Bueno, aunque en un momento, pues China, pues habían unos elementos imperiales allí que estaban alrededor de China, porque había un enemigo natural que era el imperialismo japonés, y ellos venían pues de unas visiones de imperialismo británico, que querían ahí. De hecho, dejaron espetado, como decimos en Puerto Rico, el cantón de Hong Kong, pero ciertamente pues sí es cierto lo que dice José, no mediaban las circunstancias que surgieron en Rusia, en cuanto a las pues, a las diatribas bélicas que surgieron allí, ¿no? Pero volviendo al punto del que hablaba, pues no es menos cierto que, pues que, hombre, el Partido Comunista Chino ha sacado cerca de 400 millones de chinos de la pobreza. Eso es un aspecto bien importante. Eso no es algo... Y sí, sin tener en cuenta que lo mide el Banco Mundial con unas métricas que, si tú lo relativizas con el poder adquisitivo relacionado con China, duplicas las estadísticas. De hecho, hay un libro muy chulo de Ted Donnelly que ha salido en 2019 y habla mucho sobre eso, que realmente las métricas del Banco Mundial infravaloran todavía los rendimientos de China, tanto en esta época como en la época Mao, que también creo que hay una narrativa, sobre todo por el desarrollo industrial que se dio con Deng Xiaoping, a partir de Deng Xiaoping, que no se pudo dar si no se hubieran hecho ciertas políticas con Mao. Pero tampoco voy a entrar en la historia de cómo el proceso chino, pero fíjate que ese proceso lo podemos hacer como habíamos planteado, lo podemos hacer en otra ocasión, porque es bien, yo por lo menos que conozco bien poco sobre la situación china, cuando vi
porque me facilita mejor ver documentales. Vi un documental sobre el asunto desde Mao hasta, ¿cómo es que se llama el de ahora? Esos nombres se me escapan de la... Xi Jinping. Que de hecho es bien gracioso porque esta gente, Visual Politics, él mismo dice, ¿cuál es el nombre de él? Nadie lo conoce y se nos hace, porque yo no hablo todo el tiempo de China, ¿sabes? De hecho, ahora es que es un tema que está en boca de todo el mundo por la situación de que se ha visto que económicamente han tenido un crecimiento y un crecimiento pues capitalista, industrial, ¿verdad? A mí me gusta, me encanta ese tema y más lo que estaba pregonando, porque yo he sido un férreo, yo siempre he atacado al capitalismo de una forma como que es el pecado mortal de la humanidad, ¿verdad? Como que es el culpable de todas las desigualdades, del problema de la explotación, del problema específicamente, a mí siempre me interesa el tema de la cuestión ecológica, ¿verdad? De cómo el desarrollo industrial desmedido lleva a un problema evidente de manejo de los desperdicios, de todo, de contaminación ambiental, de los gases de invernadero, todo ese revolú. Y a mí yo he visto que ni siquiera un modelo socialista con una economía capitalista ha podido trabajar ese asunto. Otro asunto que se marca mucho también es la cuestión de los derechos, ¿verdad? De los derechos humanos y los derechos civiles y todo ese aspecto que ellos dicen que siempre en Estados Unidos esa es como la crítica para China, más que Venezuela, porque en Venezuela sí se habla de corrupción, se habla de pobreza, pero China siempre se le ha atacado en el aspecto de la industrialización, ¿verdad? De cómo ellos se desarrollan económicamente, que tienen una gente ahí ganando una miseria, trabajando horas excesivas, o sea, Sí, pero esos son los eslogans y los clichés de la sociedad occidental para con China. Cuando tú, por ejemplo, ¿cómo la izquierda va a poder manejar? Y disculpa que te interrumpa, yo quiero que ver la visión tuya, Carol. ¿Cómo la izquierda va a poder manejar los problemas que no han podido manejar ni siquiera la izquierda ni siquiera la derecha? En cuestión del capitalismo, viéndolo en cómo se desarrolla, o sea, en el desarrollo económico capitalista. Pero ¿a qué te refieres concretamente? Por ejemplo, una economía que esté manejada por el Estado, no necesariamente, aunque lo que he escuchado de China es que ahora mismo ellos están trabajando con la cuestión de energía renovable, ¿verdad? Porque están bregando con otras situaciones. Pero ¿cómo ellos cómo se puede mejorar, ¿verdad? ¿Cómo ellos, bajo ese sistema capital que yo siempre he criticado y entiendo que lo que ha causado es más problemas que soluciones, cómo pueden evitar toda esa catástrofe? Porque ahora mismo ellos son los segundos mayores contaminantes del mundo. Pero si lo pones per cápita, ese es un elemento que es el problema de cuando se dan datos absolutos, ¿no? Que cuando das datos absolutos, al final nadie sabe la dimensión de lo que es ese dato. Aquí lo estamos viendo con el tema del COVID, ¿no? Que dan datos de contagios como si fuera un partido de fútbol de 23 y no sabemos lo que es. La contaminación per cápita en China es mucho más baja que otros países industrializados. Mucho más baja, pero porque son muchos más. Entonces, claro, contaminan más. Respondiendo a la hablando, José. Sí, yo decía que es más baja que la de Puerto Rico. Hablando desde las métricas. Eso es. Hay que entender las métricas y los datos. Eso es, también te de acuerdo. Sí, yo ahí no soy muy... para que Carlos lo continúe. Pero eso es bueno aprenderlo. Al fin y al cabo, me refiero, un dato no es nada. Lo que importante es cómo se mide y qué dice esa medición, ¿no? Porque si no, al final te quedas con el titular y no lees detrás qué hay detrás de ese dato. Entonces, respondiendo un poquito a la pregunta, me lleva un poquito también a no sé si os acordáis, cuando esto parece que tiene que ver, cuando Rafael Correa iba a empezar a explotar una reserva de petróleo que se llama Yasuní TT.
lo que dijo Correa fue, si ustedes no quieren, países europeos, que se le amenazaba porque iba a destruir una reserva natural, que yo extraiga ese petróleo, que es lo que me permite a mí hacer políticas públicas porque no tenemos ningún tipo de recursos, pagadme a mí ese dinero dadme la mitad de ese dinero para que yo pueda desarrollar esa política pública. Y ahí es una de las cosas que muchas veces la izquierda no quiere hablar, y es de dinero. De dinero y de economía. Y es una cosa que hay que hablar, hay que generar dinero para poder hacer políticas públicas. Para tener sanidad pública hay que generar producción. Y también tienes que tener una burguesía, un entramado privado que genere todo eso, también dirigido desde menos de un Estado que sepa planificar qué vas a planificar. Porque el ejemplo de España, de cómo se planifica la economía, somos una economía de inmobiliaria y de turismo. No generamos nada de valor añadido. En cambio, otros países sí que lo dirigen. Entonces, en ese sentido, tenemos que generar... Lo que tú estás proponiendo es una economía mixta. Al final, Es que una economía mixta como tal es un término que a mí no me parece del todo exacto, porque una economía mixta es Estado en el capitalismo. El Estado y el capitalismo son algo que el Estado y el mercado van juntos de la mano, nunca han ido separados. Es una cosa que tampoco podemos asumir que hayan sido algo que no se hayan separado en algún momento. Para mí no es una economía mixta, es qué intervención o qué Estado quieres tú y qué intervención quieres que tenga la economía. Porque siempre va a haber intervención del Estado en la economía, sea como sea, y hay que decidir de qué manera es. Y en ese aspecto, yo lo único que creo que hay que tener en cuenta y que hay que empezar a hablar desde la izquierda es cómo vamos a generar recursos, cómo vamos a aumentar los factores productivos, que fue una de las cosas que reflexionó Deng Xiaoping, porque Mao lo que consiguió fue un alivio de la pobreza muy grande, que es verdad que no se reflejaba de los datos del Banco Mundial, porque el dato del Banco Mundial siempre cuenta la parte de ingresos monetarios y no la parte por ejemplo, de sanidad y de comida que estaban, por ejemplo, cubiertas con Mao. Eso no lo contemplaba, y de hecho de eso que ponían 90% de pobres chinos cuando tenían una tasa de esperanza de vida muchísimo mayor que otros países que tenían una tasa de pobreza menor. La cuestión es que ¿qué entendió Deng Xiaoping? O ¿qué entendieron a partir de esa reflexión? Es decir, nosotros necesitamos generar dinero para poder desarrollar las políticas que queremos. Es decir, no necesitamos concentrar ese medio, y para eso necesitamos empezar a desarrollar como sea las fuerzas productivas y generar valor en el mercado. Porque sí, empezaron a liberalizar, ¿cierto? Empezaron con una región, empezaron a liberalizar. Pero liberalizar me refiero, porque cuando pretendemos liberalizar, y es una cosa que funciona muy bien y que hay que entender, que muchas veces hasta dentro de la izquierda tenemos un sentido poco científico de lo que queremos hacer. Si una cosa funciona y podemos controlar que funcione, ¿por qué no hacerla? Es decir, hay una cierta idea casi iconoclasta con las nacionalizaciones o con las colectivizaciones o con cualquier... Mira, discúlpame que te interrumpa. Dice Luis que debería entonces hablar de hacer una transformación dentro del capitalismo. Es que no se puede salir del capitalismo, en el sentido de que hay una idea como si hubiese un mundo... O sea, si a lo mejor te vas a una cueva afuera, pero cualquier proceso en el que tú estés inmerso, se ha generado una producción a través del plusvalor. O sea, nada se escapa a ello. Entonces, no puedes salir del capitalismo, tienes que hacerlo dentro. Y eso te permite tener una visión realista, que creo que es la visión que han tenido el análisis de China. Es decir, nosotros somos una potencia con mucha gente, que no tenemos ningún tipo de recurso más allá de una gran población, y a partir de ahí han empezado a hacer un análisis de cómo salir en su momento y a través de desarrollar más el capitalismo. Y en ese aspecto creo que hay que desarrollarlo. Lo que pasa es que los chinos lo han hecho muy bien, me refiero... el Partido Comunista Chino sabía planificar qué empresas querían que estuvieran en cada momento, en qué sector, y lo planificaban a 5, 10, 15 años vista. Y han estado presentes en cada una de las decisiones. Entonces, al final, me refiero al último caso, que es el caso de Alibaba, de este gran multimillonario, que es como una especie de Amazon, pero dentro de Asia, el Partido Comunista Chino, este hombre. Y al final, aún así, le han metido un tasazo porque hay un monopolio. Es decir, controlan muy bien, y de hecho la última directriz de Xi Jinping ha sido colocar más miedo del Partido Comunista en muchas más empresas estratégicas para seguir controlando la economía. No es una cuestión de qué hay que hacer como un modelo de importar en cuanto a modelo concreto, sino qué herramientas de análisis vamos a tener para poder saber qué necesita cada país. Me refiero, Puerto Rico no creo que necesite lo mismo que necesita España. No. Porque, vuestra estructura de mercado laboral es muy diferente a la nuestra, muy diferente, vuestra institución es muy diferente, vuestras relaciones geopolíticas son infinitamente diferentes a las nuestras.
Y si no partimos desde ese análisis, si no partimos de qué necesitamos, a lo mejor ustedes necesitan más, imaginemos, un nivel de impuestos muy bajos para traer inversión extranjera y controlarla durante un tiempo. Nosotros a lo mejor necesitamos otro tipo de políticas, pero siempre dándolas a un control y una planificación de la economía desde el Estado. Pero sabiendo qué necesitamos para desarrollar y para aumentar el bienestar material concreto, que es algo fundamental. Y el bienestar material no podemos nunca dejarlo de lado porque es al final la base de cualquier tipo de política transformadora. Yo he tenido esa reflexión, porque como te digo, yo soy todavía un acérrimo crítico, ¿verdad? Del capitalismo, viéndole quizás desde una visión bastante simplista, porque escuchándote a ti, entiendo que tengo una visión reduccionista, ¿verdad? Del asunto. Lo que sí... No, yo no quiero decir eso, de verdad. No, yo mismo llego a esa conclusión y a mí no me molesta porque yo estoy en esa constante reflexión para entender mejor. Por ejemplo, para mí la cuestión económica es algo bien árido y bien complejo de entenderlo, y por eso es que he tenido muchas conversaciones con José Manuel. De hecho, he estado leyendo el libro de Polanyi, de Karl Polanyi, de la transformación, porque realmente yo necesitaba como que conocerle todas esas nociones, porque sí, tú puedes leer Marx, como quiera leerlo, es súper complejo, pues, puedo leer a Marx, puedo leer un montón de cosas, pero yo como lo veo, en mi visión de que el capitalismo, pues ahora mismo no está creando necesariamente un beneficio para nadie. Me he limitado. Ahora, viendo los documentales de China, ¿verdad? De cómo ellos están manejando el asunto, me parece que están haciendo un trabajo excelente en el sentido de que, por ejemplo, lo de la eliminación de la pobreza y el plan quinquenal que ellos están elaborando, que lo tienen bien organizado, creo que ellos van ahora por el número 14, si no me equivoco, están por esos números. Y lo están delimitando terriblemente, ¿sabes? Su economía está organizada, no están dejando nada al azar, nada a los cuentos de hadas. Entonces, lo que decía José, completamente. Y lo que está haciendo es que está poniendo más fuerte a Asia mismo, ¿verdad? No solo a China, porque como ellos están trazando un plan económico regional en el área asiática, están reforzando a todas esas relaciones económicas. José, ¿tienes algo que decir? Sí, voy a tocar un dato histórico rápido. Estamos tocando los mismos planteamientos que tocó para la época de los 30, no, creo que fue para la época de los 40, aquí estoy especulando. Estoy hablando de Earl Browder, que fue el presidente del Partido Comunista. Pégate la vaina esa que se escucha bajito, disculpa. Earl Browder fue el presidente del Partido Comunista norteamericano, y cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, Browder ve que no puede haber socialismo en un sistema mundial de capitalismo, porque el capitalismo lo va a matar. Es como el hijo pequeño que descolla y el padre que es rey lo va a asesinar. Entonces Browder acopla ambos sistemas, y la izquierda lo acusa de revisionista y la derecha norteamericana pues lo acusa de mil cosas. Uno de los planteamientos básicos de Browder era que la forma de gobierno, que es una cosa muy diferente al modo de producción, tiene que atemperarse al modo de producción con todo lo que esto que voy a decir conlleva, para que ese capitalismo controlado y de carácter social pueda surgir y florecer. Yo creo que esto es lo que hacen los chinos. Por ejemplo, en China
a ver cómo digo esto, en China las cuestiones que son relativas a políticas contrarias dentro del Estado por parte de una oposición, eso no se va a dar. Claro, en los niveles menores del Partido Comunista Chino, donde la gente discute para tener sus delegados en las diferentes aldeas y regiones, es una cosa más liberal, que conforme va subiendo en la estructura se torna como más cerrada. Pero esto tiene que ver mucho con el hecho de que el sistema chino lo entendió, y no hay nada malo en esto, que la dogmática política de la democracia occidental era lo que llevaba a las naciones occidentales a fallar dentro de sus modelos económicos. Tenías un montón de gente ahí que se oponían por el mero hecho de oponerse, y al final pues el Estado no llegaba a prácticamente nada. Nosotros tenemos que plantearnos eso. Si nosotros queremos llegar a un paraíso socialista, la gente pues no puede oponerse por oponerse. Lo que pasa es que nosotros, y digo nosotros, y es lo que estamos tratando de hacer con estos videos, más bien tratar de Carolo hace unos análisis bastante complejos, ¿verdad? Pero nosotros queremos tratar y está muy bien porque lo explicas cómo es, pero nosotros queremos tratar de traer toda esta discusión y toda esta terminología, todos estos términos, toda esta cuestión de la política, de la economía, para que el puertorriqueño en su mayoría, que es la gente que nos está escuchando, o sea, nuestros amigos de las redes sociales, que puedan entender que el socialismo, ¿verdad? Por ejemplo, es una de las tendencias que yo, ¿verdad? Políticamente veo como que puede funcionar a nivel de política, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico a mí me gustaría que eso funcionara, pero que el socialismo no solamente, que no excluya el capitalismo, que hay muchas visiones del socialismo, ¿verdad? Sí. Y también que más bien para que la gente entienda las diferentes visiones y que las pueda entender en un lenguaje un poquito más suavecito, porque ese es el problema de que tenemos aquí en la izquierda, ¿verdad? Que nosotros, el pueblo, nosotros como pueblo, somos bien reacios a todo lo que suene y yo creo que en general, ¿verdad? A todo lo que suene a izquierda, socialismo, comunismo, porque no tenemos una conciencia política de todo el espectro, incluyendo la derecha, incluyendo el libre comercio. O sea, esas nociones, tenemos un conocimiento bien básico, ¿verdad? Y es bueno que se dé este tipo de charlas, ¿verdad? Que las podamos tirar por aquí, por las redes. Sí, pero sigue, José, disculpa que te interrumpí. No he visto ninguna queja. A veces tú te detienes a pensar, el socialismo es un modo de producción, no una forma de gobierno. Cuando tú te pones a pensar en las quejas de la derecha, son quejas que son relativas a las formas de gobierno. Y tú dices, bueno, pero es que tú no tienes una queja real. Bueno, pero una de las quejas principales sería, que es lo que yo le iba a preguntar a Carolo. Si para poder lograr lo que está haciendo China, por ejemplo, tú dijiste algo que para poder lograr un éxito tienes que llegar hasta 600 años. Entonces, la tesis sería de que necesitamos un gobierno que esté ahí como el gobierno de China, que es un solo partido, fluyendo por año. Es que, a ver, hay que tener un poco en cuenta que entendemos los sistemas políticos de un punto de vista como que solo hay o A o B, en el sentido de hay democracias liberales con muchos partidos o todo lo que no sea eso es una dictadura de un partido único. José está explicando muy bien una cosa que es cómo funciona el Partido Comunista Chino. No podemos ver el Partido Comunista Chino como el PNP, por ejemplo, que lleva muchos años en Puerto Rico. Imagínate. Exacto. Ni siquiera como el Partido Socialista en España. Hay que entenderlo
como, digamos que para entender cómo funciona China a nivel político, a nivel de sistema político, es en el legislativo, en la asamblea, en donde se generan las leyes, hay hasta 12 partidos políticos. Exacto. Hay 12 partidos políticos. Ya vaya, pero eso no se presenta como una realidad en la media, ¿verdad? Usted lo presenta. Claro, pero para entender la lógica que tienen ellos tienen la parte legislativa, que es donde participa la sociedad, en el sentido de que se hacen muchísimas consultas, se permiten que consultas populares lleguen al Parlamento, que se voten y demás. ¿Qué pasa? Que luego el Ejecutivo, la parte presidencial, ellos consideran que no es un elemento de decisión de la gente, sino que es un elemento administrativo. Y cuando digo administrativo, quiere decir que es una cosa meritocrática que se va subiendo por exámenes, por evaluaciones. Es decir, tú para llegar al comité ejecutivo del Partido Comunista Chino, tú no vas porque un tipo te elige con un dedo. Primero tienes que haber gobernado varios municipios, haber hecho una serie de procesos de evaluación por parte tanto de ver qué opinan los ciudadanos sobre ti, sobre si ese municipio ha subido algunos indicadores. A partir de ahí puedes subir de puesto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú llegas a dirigir una ciudad de 40 millones de habitantes en China, antes has dirigido una de 1 millón, otra de 5 millones con éxito. Entonces, ¿qué es lo que para ellos funciona? Que realmente ellos entienden que hay una parte donde la sociedad civil participa para actualizar leyes que el Ejecutivo no puede recoger, pero que la decisión política del país tiene que ser algo relativamente técnico y preparado en el sentido de experiencias con éxito, no de repente poner una junta de control fiscal que tampoco sabemos qué han hecho para de repente dirigir un país en base a según qué intereses. Que tampoco conoce la realidad del país. No, entonces, porque es que esto es raro, lo que voy a decir, pero cuando tú lees y analizas el sistema chino, lo manejan como una Fortune 500. José, no te escuchas bien otra vez, discúlpame que te lo diga. Cuando tú analizas el sistema chino, el sistema político, gracias. Eso se maneja como una de esas corporaciones Fortune 500. O sea, en China no todo el mundo, no es como Donald Trump, que sale en televisión o es producto de la industria cultural y canta y cosas así, la gente lo escoge, ¿no? En China pues se reúnen los líderes, van desde los líderes distritales y va subiendo dentro de una escala dentro del partido y entonces buscan dentro de los candidatos quién es el más capacitado para dirigir esto, pero no en el aire, porque los chinos son desde la época del confucianismo, son sumamente pragmáticos para ellos ver lo que funciona. Y es el que ha dado frutos dirigiendo, como estaba diciendo Carolo, una ciudad de 2 millones, una ciudad de 6 millones, una ciudad de 7 millones. Y es la manera en que esas grandes corporaciones escogen a quien dirige la corporación. Por eso es que funciona. Porque tú no pones, como por ejemplo en Puerto Rico hemos tenido gente, y no estoy diciendo esto por relajo ni vacilón. En Puerto Rico hemos escogido gente que han sido payasos de circo. Esa era sin educación ninguna. Aquí hubo un legislador, no voy a decir el nombre, que trabajaba en un circo. Entonces, cuando lo ponen en un hemiciclo y le dicen, bueno, tú vas a hacer leyes, el individuo no sabía 3 pepinos qué era lo que iba a hacer allí. Ese sistema jamás va a funcionar en China. Y esto viene desde una tradición que viene pues desde milenios, desde los emperadores que escogían a los mandarines y escogían quién era el mejor. Y eso es lo que funciona así. Y es la mecánica del sistema chino funciona por eso mismo, porque tiene unas características chinas que cuando tú las analizas, tú dices, bueno, esto de comunismo, pues bueno, sí es comunista, porque va dirigido al bien colectivo y a que surta efecto para la gente. Pero la manera en que como practicamos lo que nosotros llamamos democracia no es una manera que se practica en China. Pero a lo que voy, cuando tú haces un balance entre ambos sistemas y tú ves los frutos que da cada sistema, tú no te queda otra que decir que ese sistema chino está funcionando y que va a funcionar. Va a ser bien difícil que eso
no funcione así. Y con esto termino. Y va a ser bien difícil porque el sistema no va a abrirse como un sistema democrático, porque el sistema reconoce que en el momento en que esa apertura se dé, va a haber una injerencia extranjera ahí. Y va a haber una injerencia extranjera apoyando candidatos que van a ser candidatos, porque la corrupción existe en todo el mundo, y de hecho en China claro, se ha dado corrupción. Van a haber candidatos apoyados por naciones extranjeras como Estados Unidos, como está pasando Francia, en Venezuela, como Alemania, metiéndole dinero a esos candidatos para que esa gente a su vez haga prebendas y dé beneficios a esas naciones en cuanto a acciones dentro del suelo chino. Y China es uno de los pocos países que no es periferal en este momento. Todo lo contrario, y cada vez ocupa puestos a nivel de importancia, y no hablemos del proyecto de la ruta de la seda que quieren hacer. Es alucinante, sí, es alucinante. Sí, es el proyecto mucho ambicioso y que lo están haciéndolo. O sea, no es que eso es una teoría, esto está en la práctica. No, bueno, el proyecto Franja y Ruta está regado por toda Latinoamérica, pero los chinos reconocen esto. Lo que pasa es que los chinos son bien diplomáticos al hablar y bien cerrados en sus cosas, ¿no? Y por eso yo digo, bueno, yo no creo que Estados Unidos vaya a caer en 50 o 60 años, pero yo sí pienso que dentro de tal vez un siglo, a lo mejor un poco más, si vamos a ver dos poderes, si vamos a volver a la época aquella, si es que la pandemia no termina de destruir económicamente a Estados Unidos, y Estados Unidos puede salir de esto, pues si vamos a ver dos poderes, una balanza de dos poderes, será disputándose, aunque yo no he visto pretensiones chinas, yo no he visto pretensiones imperialistas por parte de China, o por lo menos. China no, y ellos lo han dicho, ellos sí están invirtiendo unas sumas de dinero fuertísimas en todos los mercados, y yo creo que quizás un imperialismo económico en África, en Argentina, en varios lugares de ellos. A ver, es que el tema de África, creo que cuando se habla de lo como también es una visión que se tiene mucho desde una izquierda, a mi modo de ver, con todo respeto, es proponer dispárala a ellos. No, y no lo digo por ti, digo una visión muy infantil, en el sentido de que no entendemos a China, nos parece una dictadura, y a partir de ahí todo lo que hace lo filtramos a partir de eso. China hace poco ha condonado una cantidad de deuda brutal de desarrollo a países como Etiopía y a la Confederación de Países Africanos. Etiopía fue que yo lo vi, por eso es que hablo, porque yo estuve en Etiopía y vi. Claro, en ese aspecto tiene un tipo de desarrollo y de expansión en cuanto a entablar relaciones geopolíticas muy diferente a las que tiene Estados Unidos, sin tampoco cuestionar el modelo político. Y ahí entro con José en lo que ha dicho anteriormente. ¿Por qué Estados Unidos le interesa tanto que haya democracias liberales en los países? No porque haya una defensa de los derechos humanos, sino porque las democracias liberales permiten al capital privado influenciar en el aparato ejecutivo de los países. Y eso es fundamental, y lo sabemos perfectamente, porque en la Unión Europea somos un gusano político que está subordinado a Estados Unidos, y no nos importa que nos haga absolutamente nada, y el capital privado transfronterizo en Europa campa a sus anchas y legisla a sus anchas. Entonces, en ese aspecto, y creo que entroncando con lo que dice José del Partido Comunista Chino, es muy importante el objetivo que tienen de constantemente entender su democracia. Para ellos es democracia. De hecho, hay un estudio muy chulo se llama Communist Chinese Party Resilience, algo así, que hicieron unos estudiosos de Harvard que en 2003 fueron a China, y ellos siempre, la gente de ciencias políticas de Occidente y de Estados Unidos, piensan, bueno, vamos a hacer una dictadura que cuando crezcan las clases medias pedirán democracia, ¿no? Esa es una lógica que siempre han creído que funciona así. ¿Qué ha pasado? Que en ese estudio, que ha tenido la mayor muestra jamás hecha en un estudio de opinión, que son tanto encuestas como entrevistas, de 2003 a 2018, que han sido como 8 olas de estudio, se ha demostrado que cada vez muestran una mayor defensa de la democracia china.
la población china, y la población rural que defiende y tiene un elemento muy crítico cuando había corrupción y cuando no se desarrollaba las zonas rurales. Y en este aspecto se está demostrando que no es que China no sea una democracia. Ellos entienden que es una democracia a su manera, a su modo de ver, y como decía José, tiene que ver con el confucianismo y con el sentido de la meritocracia que tienen, que de hecho los países europeos, nuestra estructura estatal administrativa de meritocracia de acceso por examen se basa en la estructura administrativa china. Nosotros heredamos de ello. Entonces, en este aspecto, hay una mirada un poco profundidad respecto a ellos. Y luego ya en cuanto a lo del capitalismo, quiero que quede una idea clara, a ver cómo la digo. Es que no se puede pasar al socialismo con una decisión, porque es como intentar estar en el océano y decir, yo me voy a un río. En el sentido, si tienes que irte, estás en el océano, no tienes ni un punto de discusión. Puedes leer qué corrientes hay para poder moverte, para dirigirte por el océano, pero sigue siendo océano. Es un sistema económico que no cambia por mucho que llegue un partido socialista al poder, ni cambie la forma del poder, porque es un sistema global sobre el cual tú tienes que seguir produciendo y manejándote hasta que tú puedas llegar a ese río. Pues el socialismo, que no sabemos qué será ni qué forma tendrá, es esa manera en la que tú, a base de un objetivo, vas a conseguir defender los intereses de una población general siempre, de manera que al final puedes superar el capitalismo, que lo que tiene es esa ineficacia al distribuir, porque es una producción social distribuida a una clase, que es diferente. O sea, la producción se hace toda la población, pero se distribuye a una clase y es la que acumula. Entonces, en ese aspecto, creo que hay que leer el capitalismo como una cosa inevitable en la que estamos y ver cómo aprovecharlo dentro de nuestro contexto nacional, cada uno, y si podemos hacer alianzas, un bloque geopolítico, pues bueno, mejor todavía. Pero bueno, el punto es entender con una realidad mucho más pragmática, y eso es lo que nos dan los chinos, la idea pragmática de, oye, es que el socialismo no es una decisión de nacionalizar empresas, es que aunque tú no nacionalices empresas tienes que generar plusvalor, porque si no, no compites en el mercado internacional. Y si no compites en el mercado internacional, no generas inversión, no tienes salarios y la gente no come, y no tienes impuestos para que el Estado haga políticas. A partir de ahí es como tenemos que pensar, porque si no, llegamos a niveles de que al final parece que hay que pedir perdón por producir una industria, porque salta un movimiento y dice, no produzcas nada. Es como un poquito de realpolitik en ese sentido. Y viéndolo así, podemos hacer como algo rapidito para ya ir terminando. El caso de Cuba, ¿cómo lo podemos analizar bajo esa misma lupa? Porque yo lo he visto que se ha rezagado en ese aspecto, que ha tratado de entrar al sistema, ¿verdad? Ha tratado de hacer una industria interna, como empezó a hacerlo con el turismo, pero más allá de eso no ha podido integrarse no está mirando a China, ¿verdad? Como un modelo. Es que es imposible, en el contexto de Cuba hay que hablar siempre de geopolítica. Sí, claro, por eso. Cuba es un hijo maltratado, es el nieto maltratado de la Guerra Fría, que es imposible que pueda llegar a un nivel de desarrollo porque sigue teniendo un bloqueo económico. O sea, y es imposible incorporarse al mercado internacional de la manera en que me parece que, y dentro de lo que cabe, han mantenido unos estándares válidos y muy buenos, con todas las contradicciones que pueda tener el sistema, pero lo ha hecho, y el problema es que hay que analizar el contexto geopolítico, pues como el de Venezuela, me refiero. ¿Chávez tomó muchas decisiones erróneas? Puede ser que sí, seguramente. Cuando nacionalizaban muchas empresas, se las entregaban a militares, fracasaban y tenían que volver a venderlas. Pues eso sí, pero eso no explica el contexto. Venezuela es lo que es por el contexto que tiene de guerra económica absoluta. Y para mí Cuba no es que pueda mirarse en el modelo chino, no, sino que para mí está limitada porque es un país de muy pocos millones comparado con China, con mucho menos hacer, y es como, no quiero lanzaros esta moneda porque esta es vuestra, pero si se bendice a Puerto Rico, ¿qué contexto geopolítico tiene para afrontar la realidad política? Esa es una cosa que bueno, a mí me lo planteo como español de si me interesa estar en la Unión Europea o no. Yo siempre hago esa reflexión de cómo podría yo hacer ese punto. Pero entonces creo que hay que, no sé, a mí Cuba me parece que, bueno, es hijo bastardo de esa Guerra Fría y sigue padeciéndolo el pobre. A mí Cuba, y hablando de la Unión Europea, a mí me parece que, y eso ha sido como una idea utópica igual,
que una unión caribeña podría beneficiarnos a todos a la larga y insertando a Cuba, ¿verdad? Como un modelo no a seguir, sino sí, trazando esa línea, ¿verdad? Porque es que no hay de otras, pero como nosotros tenemos una relación de subordinación, igual que ellos, tenemos una relación muy distinta en lo político, ¿verdad? Pues estamos en esa limitación. José, ¿tienes algo que decir? Sí, yo te voy a dar un ejemplo. Carlos hablaba de Cuba. Ya con eso yo creo que podemos terminar. Si tú tienes algo... Sí, esto es rápido. Ya llevamos una horita. Yo creo que con eso estamos más que bien. Que a la próxima podemos hacer... Me gustaría abundar más sobre la cuestión china. Y yo prepararme un poquito más también. Me da un breakcito más de tiempo. Porque como siempre les dije a ambos, y se lo dije al mismo José Manuel, yo en el aspecto chino pues estoy bien crudo, pero es bien interesante y es bien importante conocerlo porque están dando, o sea, es una economía que está moviéndose y está dando mucho que hablar en el ámbito mundial, ¿verdad? Hay que ver. Dime ahí, José. Sí, haciendo la comparación con Cuba, Puerto Rico, tú puedes ver todo lo opuesto a lo que es el régimen chino. Puerto Rico no es un país pobre, tiene una economía estoy hablando de 3 millones de habitantes, que es lo que hay aquí. Y hay una economía de 120 millardos. Eso no es una economía pobre en Latinoamérica. Aquí hay una élite extractiva que cada 4 años, cuando tú ves los contratos que se están repartiendo entre PNP y entre populares, eso está rondando los 20, los 24 millardos cada 4 años. No hay nación que resista eso. Y entonces tú ves la prensa diaria y el escándalo y el vandalismo que hay con las arcas en Puerto Rico, que entonces tú dices, bueno, esto es una democracia, ¿no? Y nosotros tenemos el derecho a votar por quien nosotros entendamos que debemos votar. Y nosotros criticamos mucho los sistemas dirigistas, como el sistema chino. Sin embargo, por milla cuadrada, nosotros tenemos más pobreza que el Estado chino. Nosotros tenemos, en la próxima oportunidad yo te voy a traer todas las métricas de la catástrofe ecológica que es Puerto Rico, donde en Puerto Rico ahora mismo hay cerca de 3 millones de vehículos en las calles, porque la transportación pública no sirve. Y la que se construyó bajo entuertos de contratos gubernamentales y no te lleva a ningún sitio. Estoy hablando del tren urbano y la Autoridad Metropolitana de Autobuses. Sí, no fueron unas soluciones, no fueron visualizadas con un fin real. Eso fueron totalmente políticos. Vamos a salgarle estos contratos a tal y a cual. Y vamos a trazar la ruta por aquí porque entendemos que más o menos por ahí es que puede resultar. Ni tan no siquiera fue algo planificado con que efectivamente. Con lo que costó el tren urbano. Nosotros tenemos un tren urbano. Carlos, tú eres de Madrid, ¿verdad? Pues nosotros tenemos un tren urbano que la distancia que recorre es como la del barrio de Vallecas. Y costó como unos 25 billones de dólares. Con eso, China ha hecho 25 billones. Es que aquí la gente, esto es un circo, o sea, si pero, tú 25 millones con M o con B. No. Con B. Con B. Con B. Sí, porque la propuesta es que el gobierno federal de los Estados Unidos pone la mitad de ese dinero y la otra mitad la financia pues el gobierno de Puerto Rico. Pero entonces es como tú sentarte en una especie de carrusel de feria que te da vueltas y vueltas y no te lleva a ningún lado. Y entonces pues la gente no lo usa. La gente pues te dice, bueno, pero eso solamente te lleva a un área que nosotros le decimos centro médico, que es donde están
aglomerados los grandes hospitales de Puerto Rico, pero no te lleva a más ningún lado. La universidad, que es un punto. Bueno, sí, pero un sistema de transportación pública tiene que estar contemplado para moverte a las áreas de más afluencia. Eso no lo hace. Eso no lo hace ese sistema. De hecho, es la base para el desarrollo económico de regiones y de zonas del transporte público. Entonces, pues tú tienes un sistema que tú dices cuando tú traes a los economistas y enseñas las métricas económicas de Puerto Rico, pues te dicen, mira, no sé. Bueno, ellos sí saben qué pasa y pasa en un sistema democrático. Y yo traigo esto, pues como decía anteriormente, tú tienes dentro del sistema democrático, tú vas a tener un montón de gente ahí que le van a pagar dinero a los políticos que están ahí, para que los políticos que están, es lo que nosotros decimos kickback, patear para atrás, sí, para que yo te doy un dinero y entonces después tú me haces la carretera para que yo pueda tener contratos y hacer, construir cosas y yo vuelvo e invierto en ti. Claro, es que al final esto parte de como de un análisis de la historia, no sé si errado intencionadamente o no voy a entrar en eso, pero sí que se ha entendido que los países que más han desarrollado económicamente han sido democracias. Y no es que hayan sido democracias, es que han sido países con una posición geopolítica imperial que han podido hacer eso. Me refiero que Reino Unido haya sido rica no es porque tuviese una democracia parlamentaria. O sea, me refiero, tiene mucho más que ver con sus colonias, con todo lo que hizo con el acercamiento de terrenos comunales durante casi 5 siglos, masacrando muchísima gente, que ese caso eso es brutal. De hecho, el Times lo justificó diciendo que había sobrepoblación, cuando eso es algo curioso. Entonces, el punto es que Europa no se ha desarrollado más por un elemento de democracia, sino por un elemento de posición geopolítica fundamental de predominancia sobre el mundo y de un desarrollo de capitalismo que se pudo dar por una serie de condiciones concretas. Entonces, en ese aspecto es lo que al final lo que dice José, la democracia como sistema de organización política no se ha demostrado per se eficiente ni siquiera para ayudar a países en vías de desarrollo, países en subordinación internacional, a salir de ello. Porque, de hecho, los países que han salido han sido o bien adoptando un sistema de organización política comunista, véase Rusia o China, Rusia, hasta que se empezó a militarizar y los militares empezaron a generar una oligarquía rusa que ahora mismo está en Rusia y es la que tenta mucha gran parte del capital acumulado. De hecho, os recomiendo leer el libro de cibercomunismo, al menos leer sobre el proyecto OGAS. Es un proyecto que querían planificar la economía a través de computadoras, por así decirlo. Y un ministro soviético se negó porque era un ministro militar que obviamente perdería poder, para ver lo peligroso que es tener militares dentro de la estructura del gobierno. Y entonces, al final, lo que vengo a decir es que Japón, Corea del Sur, que han salido y son naciones ricas, no han salido realmente porque tengan una democracia liberal, porque cuando la empezaron a desarrollar, muy demócratas no eran. Tenía que ver con que sus élites se formaron en Estados Unidos y Estados Unidos las tenía como un país para parar a China también. Singapur no se ha desarrollado precisamente a través de una democracia parlamentaria. Es decir, la democracia parlamentaria es un invento que han justificado para decir que el desarrollo es así, pero no ha sido así. Y en Latinoamérica se ha visto perfectamente que ha sido una excusa perfecta para meter capital privado y controlar, al fin y al cabo, las estructuras económicas. Y al final, que Chávez, que Correa, que Evo hayan tenido que participar en las condiciones de democracia parlamentarias ha perjudicado a Latinoamérica, sin ninguna duda. Y a mi modo de ver, la democracia parlamentaria tenemos que empezar desde la izquierda a pensar en otras formas de organizar políticamente la sociedad y los países para enfrentar al capital. Porque si no, de verdad, no, para mí creo que es el primer punto, porque si no, si vamos a querer llegar al poder, llegar con un gobierno parlamentario y transformar el país, necesitamos 30 años. Pues mira, vamos a dejarlo aquí, pero no voy a llegar ni siquiera a una conclusión. ¿Por qué? Porque me interesa volver a tener otro conversatorio contigo, Carolo, y que sea un poquito más, más organizado en cuestión de ¿sabes? No es que no estamos organizados, pero realmente, como dice el título, era algo más informal, ¿verdad? Algo informal, pero quiero dejar abierto el tema.
la próxima y seguir en esa misma línea, seguir hablando de China. Me gustaría si pudieses hablar de la situación de Venezuela, porque también para mí es importante y debería de tomarse en cuenta. Y otra cosa que es importante, que lo dijiste tú, la izquierda, ¿sabes? Replantearnos todo eso que tú has mencionado, volvernos a replantearlo, porque realmente es un tema de discusión pertinente. Y nada, gracias a todo el corillo por comentar ahí, que un par de gente comentaron. No los vamos a contestar a todos, pero sí se los agradecemos, ¿verdad? La compañía, gracias a Carolo, ¿verdad? Que tomó de su tiempo, que allá es un poquito más tardecito. Nosotros aquí son... Bueno, es sábado. y en cuarentena. Exacto. José ahora debe estar jangueando. Tiene que estar como por la 10ª cerveza. Gracias a José siempre por estar ahí, de verdad, y darme ese apoyo en los temas que yo estoy medio blandito. Y espero que para la próxima también poder contar con José Manuel. Quizás el sábado que viene, no sé si el sábado que viene ustedes están dispuestos. El sábado que viene habíamos hablado José Manuel y yo para hablar sobre, porque como su tesis tiene que ver con Venezuela, él quería hablar del aspecto de Venezuela. A mí me gustaría hablar del aspecto de Venezuela, ¿verdad? Y tú también sabes de Venezuela, José, que podríamos estar los 4, podemos después nosotros aparte llegar a ver qué podemos hacer, pero también el tema de China es importante. Y aparte creo que están correlacionados los dos temas, o sea, porque al final es entender que a mí Chávez en ese aspecto me pareció fascinante cómo analizó su propio contexto. Lo que pasa es que, claro, tienes un contexto geopolítico, tienes un estado que es el de Táchira, por el que te entran todos los paramilitares, y tienes un estado como Colombia, que es subordinado militarmente a Estados Unidos. Es súper interesante y todavía no ha acabado el estado venezolano ni ha acabado el proceso, porque esto puede ser muy, muy, muy largo. Y aguantan, aguantan porque tienen el poder, y es algo muy, muy interesante. Seguir con la lectura del racional el capitalismo, que es algo que pues José me lo repite mucho, y veo que tú sigues la misma línea. Nada, gracias otra vez y vuelvo. No, un placer a vosotros. Espero que se vuelva a dar, de verdad. Vamos a ver si el sábado, Sí, como vuelvo y te digo, si el sábado que viene tú puedes. Yo puedo, porque aquí nos cierran las calles a las 9 de la noche y, o sea, que sin ningún problema. Nos mantenemos ahí en comunicación. Bonito día a todos y de verdad, gracias. Igualmente, un placer también, José. Ha sido un gustazo. Un placer, Carolo. Un amigo por Venga, nos vemos. Nos vemos. Chao.